moderar este panel, un panel que yo pienso que hace 5 años hubiera sido impensable, es decir, tener 4 emprendedores españoles tecnológicos establecidos en Nueva York con casos de éxito. Y es un placer que yo no debo de agradecer a los organizadores porque yo mismo me he nombrado moderador de este panel, porque algo he tenido que hacer, algo he participado en el programa, en la agenda, y este me lo reservé para mí porque personalmente estoy muy vinculado a la actividad de los 4 panelistas, pues soy presidente de un fondo de capital riesgo tecnológico también y me interesa especialmente. Por eso es un placer que me lo he autoconcedido. Pido excusas si lo hago mal, pero de entrada debo aclararlo. Bueno, los 4 panelistas que tenemos, como digo, están establecidos en Nueva York, en empresas tecnológicas. Hay alguno que ha tenido experiencia anteriormente en empresas también tecnológicas en España, como es el caso de Jorge Mata. Otros directamente han establecido sus primeras actividades o su primer emprendimiento tecnológico en Nueva York, como es el caso de Alejandro Cremades. No voy a hacer referencia a las biografías de los 4 que están en la documentación que hemos entregado, pero como pueden ver, todos tienen una formación académica de alto nivel, con MBAs o máster o doctorados, incluso muchos en universidades norteamericanas. Y la nota común es esa, que están en Nueva York y que están haciendo algo, como digo, impensable de que emprendedores españoles pudieran hacer hace muy pocos años. Voy a empezar. La primera pregunta que voy a hacer a todos es cuál es su experiencia como emprendedor en Nueva York y, sobre todo, para aquellos que lo pueden tener alguna experiencia previa, como es el caso de Jorge Mata, ¿qué diferencia hay entre emprender en Nueva York o emprender en España? ¿Por qué Nueva York? ¿Por qué Estados Unidos? Jorge, te cedo la palabra. Entonces, aquí vamos por edad, ¿no? Empiezas tú, Jesús, empieza el moderador, sigue el emprendedor viejo, que estuve en España, obviamente, emprendiendo antes, y en Italia también, porque vendí mi compañía a un grupo italiano, con lo cual también sufrí el ser emprendedor en Italia o disfruté ser emprendedor en Italia y luego volví aquí a España. Pero tú me preguntabas sobre Estados Unidos, entonces yo me volví a Estados Unidos en el 2011. Y la razón fundamental fue la fantástica crisis económica que teníamos en Europa y particularmente en España. En muchos de los startups donde yo estaba invertido estaban sufriendo el no poder vender, el no tener clientes. Y lo que decidí fue irme para Nueva York, que es lo que conocía más, porque tengo un máster allí por la Universidad de Nueva York, lo conocía ya de joven, para ver si podía dar un empujón a aquellos startups españoles que estaban sufriendo mucho aquí en España. Lo hice con uno y conseguimos varios contratos en Estados Unidos, pero contagiado por el espíritu neoyorquino, decidí acelerar, como hacen los americanos. Entonces aceleré y en el 2013 creé una compañía nueva que es de la que soy consejero delegado ahora, que es Clipping Book. Y entonces, como no era suficiente, pues volví a acelerar otra vez el 2014, que es lo que se suele hacer en Nueva York, que es no parar. O sea, trabajas por la mañana, aceleras, por la noche vuelves a acelerar. Entonces, al día siguiente vuelves a acelerar. Entonces, ahora ya el 2015, que es 2 años después de la creación de una startup en Estados Unidos, pues estamos pensando ya en sacar la compañía a bolsa. Entonces, la experiencia de Nueva York es de una aceleración constante. Si yo tengo que resumir cuál es mi vida en Nueva York, es, pues no recuerdo cuando duermo, es una aceleración continua. Y es divertido, te lo pasas bien, pero como emprendedor es un non-stop. No hay momento de paro. Y de paro en el sentido de tiempo, ¿no? Y por lo tanto, pues oye, pues esa es mi experiencia, si quieres, ¿no? De aceleración continuada, así lo resumiría yo. Muchas gracias, Jorge. Seguimos por la derecha. Antonio Ruiz Jiménez es emprendedor y, sobre todo, es creador de fondos para invertir en empresas tecnológicas, en startups y además en múltiples sectores, no solamente en el sector tecnológico. ¿Por qué te has establecido en Nueva York y qué ventajas le ves para desarrollar una actividad como la que tú estás haciendo ahora allí con respecto a España? Bueno, en primer lugar, agradeceros que nos habéis traído aquí desde Nueva York. Yo diría que la razón por la que yo me establecí en Estados Unidos fue porque en Estados Unidos te permiten fracasar, por así decirlo. Mi experiencia en España ha sido
yo empecé mi primera empresa cuando tenía 15 años aquí en Madrid, soy madrileño, y aquí el equivocarte es ponerte una cruz en tu currículum y no poder hablar de ello, un poco una mentalidad, al menos cuando yo era más joven, era como si te equivocabas no podías hablar de ello, tratabas de ocultarlo. Allí si te equivocas te permiten volver a intentarlo y volver a levantarte, y esa es una de las características que yo creo que es muy importante para los españoles, saber que hay oportunidades allí, y yo creo que habría que inculcarlas aquí. La razón por la que estoy aquí hoy es para deciros que yo soy el ejemplo, uno de los ejemplos, no tengo la carrera que mis compañeros aquí tienen, pero yo soy uno de los ejemplos que si lo intentas y te equivocas y lo vuelves a intentar, pues al final se consigue. Como bien dices, se me ocurrió crear un fondo de capital riesgo en el 2008 en Nueva York. Tenía 24 años, no tenía ni idea de lo que era un fondo capital riesgo, no tengo ni idea a día de hoy todavía lo que es un fondo capital riesgo, me encantaría hablar contigo de eso después. Y desde entonces he estado creando empresas, invirtiendo en empresas, ayudando a emprendedores, basado en la experiencia que yo he tenido. Actualmente tengo bastantes inversiones en diferentes empresas, he creado varias empresas, he vendido como 3 o 4, en los últimos 12 meses vendí 3 empresas, de las que unas he sido partícipe, en otras he sido partícipe de la creación. No sé, pues no quiero quitarle tiempo a mis compañeros, pero... No, pero muy interesante, Antonio, y ese concepto que has introducido efectivamente del fracaso. Eso es un aspecto cultural que en España pues, nos llevará tiempo a conseguir, que se mire el fracaso como una experiencia que es positiva. Cuando fracasas, en Estados Unidos los fondos de capital riesgo invierten en emprendedores que a lo mejor han fracasado 2 o 3 veces. Eso es positivo porque los errores que han cometido y que les han llevado al fracaso no los van a volver a cometer. Luego han pasado por el banco de pruebas y eso quiere decir que tienen más posibilidades de que la próxima vez no fracase. Paso la palabra ahora a Alejandro Cremades, que Alejandro es un caso particular, se fue a Colombia a hacer un máster, es licenciado en Derecho. Lo normal es que hubiera sido por la senda del arbitraje, como en la familia, y que de hecho se había dedicado al arbitraje en España, pero después de acabar su máster en Colombia decidió crear una empresa en el 2010 sobre crowdfunding, que en aquella época, hace 5 años, eso nadie sabía ni lo que era. Bueno, pues explícanos, Alejandro, por qué decidiste establecerte en Estados Unidos y dedicarte a esta actividad de crowdfunding, para equity crowdfunding, entiendo. Sí. Bueno, pues la verdad es que ha sido un camino interesante, ¿no? Porque yo recuerdo que, bien es cierto que me fui a hacer un máster ahí a Nueva York y luego me metí en un despacho abogado, pues haciendo temas de protección de inversiones, ¿no? Pero lo que sí que vi fue en el 2010. Vi poco a poco, introduciéndome en todos estos eventos que había de pues, emprendedores y tal, vi que había una falta de estructura tremenda en cómo las empresas de fase semilla se financiaban, ¿no? Es decir, pues por ejemplo, dejarme preguntar aquí al público, ¿cuántos de vosotros habéis escuchado del caso de Pandora, la radio online? Por favor, levantar vuestra mano. Bueno, pues parece ser que pocos, o que hay mucha gente que igual tiene timidez de levantar la mano, pero ellos fueron rechazados casi 300 veces antes de conseguir su ronda de financiación, ¿no? Entonces eso, imaginaros que se hubieran dado por vencidos en su intento número 299, por ejemplo, ¿no? No hubieran creado esa empresa que finalmente salió a bolsa, que ha creado miles de puestos de trabajo y que ha tenido un impacto muy positivo en la economía, ¿no? Entonces, en el 2010, pues yo veo que hay esta falta de estructura y es donde pues se me ocurre la bombilla, pues antes de que la palabra de crowdfunding tuviera una definición, o que la Jobs Act se hubiera introducido por parte de Obama, o que incluso aquí en España, ¿no?, se hubiera lanzado el anteproyecto que está saliendo este año, ¿no? Pues cuando... Bueno, sí, el 16 de abril, ¿no? De hecho. Claro, sí. Entonces, básicamente, gracias por el comentario. La verdad es que lo he seguido de cerca también. Básicamente, cuando voy a los abogados nuestros en 2010 y les digo, oye, quiero montar una plataforma que conecte a startups con inversores, ¿qué os parece?
me dijeron, tú te has vuelto completamente loco y la Comisión de Valores os va a cerrar al día siguiente porque esto no está en acorde con el Securities and Exchange Act de 1933. Entonces, cuando salí de aquella reunión, yo me acuerdo que era de los días más lluviosos de mi vida, era como una película de estas dramáticas, ¿no? Donde ves que tu sueño finalmente no lo vas a poder hacer, pero finalmente, pues oye, somos emprendedores, somos gente tozuda y gente que nos empeñamos en hacer las cosas y en ejecutar lo que se nos viene a la cabeza y pues montamos la empresa OneVest, que a día de hoy básicamente pues es una de las mayores plataformas de equity crowdfunding a nivel mundial, aunque tenemos las operaciones en Estados Unidos y pues tenemos más de 80.000 emprendedores registrados, más de 15.000 inversores también. Hemos ayudado a levantar bastante dinero a estas startups que se lo merecen y pues sí, pues a día de hoy somos 20 personas, estamos en Nueva York, San Francisco y Washington y para nosotros pues hemos conseguido de financiación 4 millones, o sea, fue interesante también el levantar la financiación para nosotros porque me acuerdo que cuando empezamos a hacer el pitch y a hacer la presentación, pues me decían los inversores, oye, me encanta tu presentación, pero tienes que aprender pues con el tema de la pronunciación y tal, que igual a vosotros también os ha pasado cuando tienes que hacer el roadshow de levantar dinero, ¿no? Pero bueno, es un proyecto bonito, a día de hoy, pues oye, me acuerdo cuando dejé la carrera de Derecho que mi padre me dijo que me había vuelto loco y a día de hoy pues todo el mundo habla de crowdfunding y pues mi padre me dijo que igual tenía razón en haber hecho lo que hice, ¿no? Pero sí que lo que me motiva es el poder ayudar a los emprendedores que se lo merecen, también a inversores que pueden finalmente tener acceso a estos deals porque en los últimos 80 años había literalmente un oligopolio de cómo se podían financiar estas startups con un pequeño grupo de vehículos que realmente las podían financiar y pues eso de conseguir democratizar no solo para las startups sino también para los inversores la forma en la cual se puede incentivar la innovación e impactar la economía, especialmente porque ahí en Estados Unidos un 65% de los puestos de trabajo lo crean estas pequeñas empresas, pues oye, pues quieras que no, pues siempre te anima, ¿no? Y es algo que pues cuando te levantas por las mañanas sabiendo que vas a poder hacer una diferencia en la vida de algunas personas, pues sí que es animante, o sea que eso es un poco la historia. Muchas gracias, Alejandro. Eso de ser pionero y en Estados Unidos en una actividad como es el crowdfunding tiene mucho mérito, que haberte anticipado lo que iba a ocurrir después. Hay un aspecto que has mencionado que es la regulación y que lo ha mencionado también antes Jochen Müller en su presentación, que es la flexibilidad que hay en Estados Unidos en temas regulatorios. Y aquí lo vemos en un caso como es el crowdfunding en España. Ante algo que viene y que tiene futuro, el Estado protector y paternalista establece una serie de limitaciones a los inversores, personas físicas. Es decir, esas mismas personas físicas se pueden jugar su fortuna mediante el juego online. Pero, en cambio, si quieren invertir a través del crowdfunding, el Estado les protege y les limita, lo cual es sorprendente. Pero, en fin, así es. Poner ese tipo de limitaciones es lo que hace que la actividad empresarial en España pues tenga problemas, como lo vemos en las limitaciones que hay, los obstáculos al crecimiento de las pymes. Cuando llegan a 50 empleados o a 6 millones de facturación, hay unos obstáculos, lo que hace que entiendo que haya emprendedores que se vayan a Estados Unidos porque encuentran un entorno mucho más favorable, mucho más libre para desarrollar su actividad. Pues yo creo ahí, Jesús, que tocas en un tema sensible, especialmente porque las limitaciones aquí en España de crowdfunding, creo que el tope cuando uno está con inversores acreditados está en 5 millones. O sea, el título cuarto de la Jobs Act establece el límite en 50 millones. O sea, es que es una brutalidad la gran diferencia y el poco ajuste a la realidad que se está viviendo aquí, sobre todo con el ecosistema de las startups. Y eso lo que motiva es que cuando una startup tiene que hacer expansión, pues oye, que se tenga que ir de nuestras fronteras a buscar financiación a un país como por ejemplo Estados Unidos. O sea, que yo creo que eso habría que mirarlo un poco más de cerca y ver de cómo se puede empujar y ayudar a los emprendedores en vez de ponerles obstáculos. Muy bien. Y last but not least, Iñaki, un emprendedor de éxito, ha vendido ya 2 empresas, Pixable en el 2012 por $30 millones y Contactive este año, y estás invirtiendo te has convertido en inversor en otras empresas. Cuéntanos tu experiencia, por favor. Sí, bueno, más que contar mi experiencia de cómo llegué a Nueva York, es mi experiencia de cómo llegué a ser emprendedor, ¿no? Porque a diferencia, por ejemplo, de Antonio, que montó su propia empresa a los 15 años, yo iba para académico, ¿no? Entonces, en mi caso, es un ejemplo claro de que el emprendedor se hace, no se nace.
Yo mi idea era ser académico, me fui a hacer el doctorado a la Universidad de Cambridge en Ingeniería a principios del año 2000. Fui a Cambridge porque había leído muchas biografías de científicos que habían estudiado en Cambridge, Newton, Darwin, Watson Crick con la doble hélice, Stephen Hawking. Entonces, bueno, los utilizaba un poco de referentes, dije, bueno, me voy allí, algo se me pegará de esta gente, ¿no? Además, había leído que era la universidad con más premios Nobel del mundo. Y cuando llegué allí, el director de investigación, de mi grupo de investigación, había sido un emprendedor que había fundado 10 empresas, dos de ellas de más de $1 billón de valoración. Una de ellas es la que hace los microprocesadores de todos los teléfonos móviles, que está en Inglaterra, se llama ARM. Y bueno, y me di cuenta de que no era tan diferente a mí, ¿no? Y dije, bueno, pues yo pensaba que para ser emprendedor pues tenías que coger la vía de emprendeduría cuando tienes 20 o 15 o 23 años, pero parece que no, siendo académico también puedes montar empresas, ¿no? Y tener de forma tan cercana a una persona que no era diferente a mí, pero había tenido éxito, pues me hizo replantearme que esto era un camino a tomar. Entonces, después, bueno, me fui a MIT también a hacer un MBA. Allí también, bueno, es un ecosistema muy potente de emprendeduría y, bueno, decidí montar una empresa. Al graduarme de MIT me fui a Nueva York. Había en ese momento una explosión en los teléfonos móviles, esto era en 2008-2009, que es cuando salió el iPhone salió a final de 2007, mucha gente hacía fotos y decidí hacer una empresa relacionada con el mundo de las fotos para teléfonos móviles, ¿no? Pues bueno, la empresa finalmente se vendió en 2012 por $30 millones, nos compró una empresa de Singapur, 10 millones de usuarios, pero el camino hasta llegar a ese punto de 2012 que se vendió la empresa, pues fue poco a poco, ¿no? Yo cuando empecé la empresa en Nueva York, empecé desde la cocina de mi casa, tenía 2 personas contratadas ahí en Nueva York, levanté capital de amigos y familiares, pues levanté como $500 million de gente que había trabajado conmigo en McKinsey, profesores de MIT, estudiantes de MIT, amigos, yo soy de un pueblo de Alicante, amigos de Alicante, pues cada uno contribuía con lo que podía, una ronda de financiación. Al principio necesitaba más gente, así que como no tenía suficientes recursos allí en Nueva York para hacer un equipo de 15 o 20 personas en Estados Unidos, porque bueno, los sueldos allí son muy altos, me fui a India, estuve 3 meses en 2009 en India, después volví otra vez a Nueva York, allí ya levanté una ronda de $2,5 millones de un fondo de capital riesgo de Boston y otro de Silicon Valley. Y bueno, fue creciendo, contraté a gente muy buena. Como sabéis, en Estados Unidos todos los empleados tienen stock options y en el momento de la venta, pues al final a todos nos fue muy bien, tanto a mí como emprendedor, como fundador de la empresa, pero también a todos los trabajadores, ¿no? Más de un trabajador pues ganó más de $1 millón gracias a la transacción. Bloomberg vino a la oficina a hacer, bueno, Bloomberg en aquel momento era el alcalde de Nueva York, hizo una rueda de prensa como para mostrar al mundo que estas cosas pasan en Estados Unidos, ¿no? Que esto en Estados Unidos lo hacen muy bien, lo de promocionar su ciudad o su ecosistema para decir, mira, si tenéis una buena idea y tenéis ganas de trabajar, aquí tus sueños se hacen realidad. Y bueno, en el ayuntamiento hicieron un mini documental sobre mí para mostrar a cualquier emprendedor del mundo que se fuera para allí, para Nueva York, ¿no? Bueno, al cabo de vender esta empresa, fundé otra empresa, recibimos 4 millones de financiación, éramos 25 personas y ahora en enero de este año nos compró una empresa de Boston de tecnología también, y la empresa se llama Contactive. Y ahora mismo, pues bueno, gracias a las 2 ventas, pues también estoy invirtiendo en muchas startups. Habré invertido unas 20 startups, 10 de ellas aquí en España y 10 en Estados Unidos. Y hay empresas desde el sector aeroespacial a empresas de Internet, a empresas de nuevas marcas de café. O sea que al final un poco hay emprendedores en todos los sectores, no solamente en tecnología, pero a día de hoy sí que todos de alguna forma se apalancan en la tecnología, o bien en las redes sociales para darse a conocer o con sus campañas de marketing, todas muy orientadas al mundo digital. Muchas gracias, Iñaki. Eso de que empezaste en la cocina, antes, cuando Mariano Puig, que todavía nos acompaña, está por aquí, ha mencionado algo que digo, pues Bill Gates tuvo a quien imitar, porque Puig empezó en el año 59 en un garaje. Bill Gates llegó en los años 80, pero seguro que supo de la experiencia de Puig y por eso empezó en el garaje. Has hecho 2 comentarios que a los que me gustaría referirme. Uno, que a los empleados tenían stock options y participaron después de los beneficios de la salida. Desgraciadamente en España es algo que no hemos resuelto y es el tratamiento fiscal de las stock options.
Eso, desde el Círculo de Empresarios intentamos, cuando se aprobó la Ley de Emprendedores, que el Ministerio de Hacienda accediera a facilitar el tratamiento de los stock options. No ha sido posible. Y claro, las empresas tecnológicas, cuando empiezan, que tienen problemas obviamente de financiación mientras van levantando fondos, no pueden pagar a los empleados como sería a lo mejor necesario, y una manera de compensarles sería con stock options. Desgraciadamente, en España es otra limitación regulatoria que hace que las empresas tecnológicas tengan dificultades para desarrollarse. Y también has mencionado la relación con el mundo académico en Estados Unidos. Hay que recordar que Silicon Valley, el origen era la Universidad de Stanford. Y de la Universidad de Stanford es de donde surge, en los años 40, 50, todo el mundo del capital riesgo y todo lo que es las compañías tecnológicas. Y por ahí os quiero hacer una pregunta, porque Silicon Valley, bueno, siempre se habla de ir a Silicon Valley, y vosotros estáis en Nueva York. Es decir, Silicon Valley representa el 85% de todas las operaciones de M&A mundiales entre el sector de tecnología. O sea, que parece que cuando hay que vender, tú mismo has vendido a un fondo de Silicon Valley, cuando hay que vender, normalmente hay que vender en Silicon Valley. Si le sumamos Seattle, ya vas hasta el 90%. ¿Por qué Nueva York? ¿Qué diferencias hay entre Nueva York y Silicon Valley? ¿Quién contesta? Yo creo que depende también de la vertical en la que estés operando, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, Nueva York, si hablamos de fintech o de adtech, es el sitio donde hay que estar. O sea, yo creo que si te vas ya a otros sectores, pues sí que Silicon Valley tiene sentido, pero lo que sí que estoy viendo es que poco a poco, bien es cierto que Silicon Valley es donde hay todo este potencial, pero poco a poco otras regiones de Estados Unidos se están contagiando. Nueva York, ahora mismo, pues los mayores fondos de Venture Capital pues están empezando a abrir oficinas allí, ¿no? O sea que yo no sé si, Iñaki, tú también tienes esa perspectiva, pero sí que depende un poco de la industria, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en un mundo tan global como el actual, ahora mismo hay empresas en todo el mundo, pero sí que es verdad y es casi paradójico que haya tanta actividad en Silicon Valley cuando los sueldos son los más altos de Estados Unidos, ¿no? Y hay mucha gente que dice, bueno, pues aquí se puede competir mucho más fácil en Europa o en Asia o en Latinoamérica, porque el acceso al talento es mucho más affordable, ¿no? Más barato. Pero aquí no se va... esto no se trata de competir en precios, sino de competir en calidad, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que comentaba Alejandro, que en sectores que están concentrados en Nueva York, los sectores tradicionales como el sector seguros, el sector finanzas, el sector moda, el sector advertising, pues el que quiere hacer disruption de esas industrias, pues lo más fácil es estar cerca de los grandes, ¿no? Porque es la forma de crear una startup donde tienes a 3 chavales quieren conseguir un sueño de decir, mira, yo voy a cargarme a Bank of America, ¿no? Pero después también se tienen que nutrir de gente que conozca el sector, ¿no? No se trata de gente ingenua, o sea, necesitas a gente ingenua que se lance a la piscina, pero después tienen que contratar a gente del sector. Y eso se consigue pues estando cerca de los ecosistemas donde estas industrias tienen las sedes, ¿no? Y bueno, pasa lo mismo en Silicon Valley, que si tú quieres hacer una empresa de bases de datos, lo más fácil es estar en Silicon Valley, que tendrás a los 3 emprendedores ingenuos de 25 años, pero después tendrán que contratar a gente de Oracle o de cualquier empresa tecnológica que esté basada allí en Silicon Valley. ¿Tienes algo que añadir? Yo, de nuevo, me baso en el no haber tenido ninguna... simplemente haberme tirado a la piscina. Me fui a Nueva York porque la verdad es que no sabía otro lugar donde ir. Era un fondo de inversión, capital, riesgo, pues Nueva York. Y ahí fue donde comencé y no me ha faltado en ningún momento calidad profesional para ninguno de los proyectos que yo he llevado a cabo. Creo que Silicon Valley es un lugar donde, desde mi perspectiva, se paga demasiado, y yo he tenido bastantes conversaciones con gente que realmente consideraba que se merecía más de lo que yo creo que es el mercado, es donde está. Y como decía Iñaki, o sea, la globalización a día de hoy permite que puedas estar en cualquier parte del mundo. Yo trabajo desde mi teléfono. Puedo estar en cualquier parte del mundo y sigo manteniendo contacto con todas mis empresas. Y luego otra cosa que habéis comentado del tema de España, una de las razones por las que siempre accedo a venir a España para seguir fomentando las raíces de donde yo soy
y eso nunca jamás se nos va a olvidar, por lo menos a mí, ya puedo vivir en Nueva York el resto de mi vida, es que las dificultades de ser empresario en España son muchísimas. Es decir, seguimos manteniendo unas bases impositivas para la venta de tus negocios que no tienen relación con lo que es el resto del mundo. Entonces, para mí como empresario, el incentivo que yo tengo de meterme en un negocio en España es muy poco. Y yo invierto en empresas en España porque sigo manteniendo que los empresarios españoles no tenemos nada que envidiar a los empresarios americanos, y lo que pasa que la legislación tiene que cambiar, y eso es algo que yo voy a seguir diciéndolo una y otra vez hasta que alguien se dé cuenta de que estamos perdiendo muchísimo talento, y espero que se me escuche. Bueno, quizá por ahí hay una pregunta que quería hacer. Habláis del tema, por ejemplo, de los sueldos, que en Silicon Valley son mucho más altos que, por ejemplo, incluso que en Nueva York, ¿no? Pero son como 4 o 5 veces más altos que en España. Es decir, un ingeniero español de la misma calidad, diríamos, que un ingeniero en Silicon Valley, el coste salarial para la empresa es un 20 o un 25%, es decir, 4 o 5 veces menos, con lo cual quiere decir que lo que aquí en España se puede desarrollar con 5 millones de euros, en Silicon Valley harían falta 20 o 25 millones, lo cual es una gran ventaja. Me gustaría saber, como la mayoría de vosotros sois además ingenieros, ¿qué diferencias veis entre los ingenieros españoles y los ingenieros americanos, si las hay? Perdona que salte rápidamente, el inglés. Es decir, el inglés es una herramienta de trabajo que es fundamental, y nosotros tenemos que seguir inculcando la educación, es fundamental de cara a los idiomas. Pero ningún developer de España que tenga nada que envidiar a ninguno de Silicon Valley. Es decir, yo he contratado y tengo a muchos developers aquí, y yo sé que Jorge solo contratas developers españoles, y eso es algo que de verdad le honra, y creo que nosotros tenemos la obligación como empresarios de seguir fomentando el trabajo de los españoles. Así. Jorge. Bueno, es verdad, yo llevo más de 20 años en el sector y no he contratado nunca, salvo 2 excepciones, a ingenieros que no sean españoles. Entonces, normalmente como gestiono las compañías ya un poco es por lo que sé hacer. Conozco los ingenieros y de qué universidades de aquí, en qué son buenos, que son, francamente, como decía Antonio, son muy buenos, o sea, son exquisitos. No puedo encontrar posiblemente uno mucho mejor que un español en MIT o en Stanford, al menos del mismo nivel. Eso quiere decir que el producto que hacemos aquí tiene, de entrada, la misma calidad. Lo que no tiene es el toque final de mercado o de usuario, porque aquí en España no tenemos ni idea de hacer eso. Entonces, sí contrato al que hace el user friendliness, el que le da el toque final, el que le pone el lacito por encima. Ese tiene que ser, y ya lo hago siempre desde hace años, desde hace 4 años, tiene que ser americano o anglosajón, porque entienden muy bien el mercado, entienden cuál es la necesidad de un usuario final. Entonces, todo lo que es el back office, todo lo que es ingeniería de soporte, todo lo que es la ingeniería dura, que se llama, la hago español y la seguiré siempre haciendo. De hecho, patrocino también la cátedra de la Universidad de Oviedo, que tiene fantásticos matemáticos, y ahora en lo que se llama Big Data, ingeniería analítica, es posiblemente una de las mejores del mundo, que colabora además con un par de premios Nobel de matemáticas que se llaman Field Medal. O sea, tenemos muy buen profesorado y muy buen ingeniero y chavales de 18 años que son fantásticos. Pero hay que combinarlo con el mercado. Entonces, aquí el problema que tenemos es que no sabemos vender y no sabemos nada de marketing. Entonces, todo eso lo hago yo desde Nueva York. Entonces, en Nueva York tengo un grupo de marketing que es excepcional, un grupo de ventas que es pues, fantástico, y desde ahí hacemos todas las operaciones de venta y negocio. Cuando necesito un back office más de soporte por costes, en el caso de Clipping Book, y lo voy a hacer también hacia adelante, sí he ido también a la India, y en la India tiene la ventaja del idioma también, con lo cual todo lo que es un back office muy de soporte o de mantenimiento lo hacemos ya por cuestión de costes en la India. Entonces, cada emprendedor, yo en mi caso intento maximizar allí donde estoy, que es lo bueno. Para mí la parte de Nueva York que meto es la parte de ventas. Nueva York en particular, sobre Silicon Valley, el hecho de que entre la 56 y la 23, la Séptima Avenida y Madison, tienes a todas las compañías,
de publicidad y marketing del mundo, con lo cual, oye, simplemente cogiendo el metro, pues hacerse 4 o 5 visitas al día, cosa que si vives en otra ciudad no podrías conseguir. Porque cara a advertising y marketing y publicidad, yo recomiendo que cualquier emprendedor lo haga siempre en Nueva York. Porque si quieres hacer el desarrollo de negocio, desarrollo de tecnología en otro sitio, pues fair enough. Pero yo no soy muy pro Silicon Valley en ese sentido. Sí, Iñaki. Sí. Yo creo que es un tema de actitud también, ¿no? De creérselo y de querer ser competitivo, ¿no? Y muchas veces la misma persona aquí en España es menos competitiva que cuando se va al extranjero, ¿no? Yo en el caso de Pixable teníamos 60 empleados, de los cuales 8 eran españoles, ¿no? Y me traje a gente muy, muy buena, ¿no? Pues, por ejemplo, el CTO era Alberto López, que bueno, es un chico de Murcia, y primero de promoción aquí en España, premio extraordinario, después se fue a hacer el doctorado a Columbia, que es donde lo conocí yo, y fue el primero de promoción de Columbia. O sea, no era el mejor de España solamente, sino que era el mejor de Columbia, y Columbia, pues, un poco, pues atrae a gente de todo el mundo. O sea, podrías decir que es de los mejores del mundo, ¿no? Y era un español, ¿no? Pues teníamos en Product Management, teníamos a Milena Montesinos, una chica de Deusto, también premio extraordinario, trabajó en McKinsey, estuvo con nosotros 2 años, seleccionada por el World Economic Forum como Global Shaper, y ahora está en Stanford, ¿no? Haciendo el MBA, pero gente muy, muy, muy buena, que los mejores de España no solamente son buenos en España, sino que son buenos a nivel global. Pero yo creo que estas personas, si estuviesen en España y les intentes convencer que tu empresa va a cambiar el mundo y que vale la pena pues, trabajar duro, estar 3 años compitiendo de forma global y ser los líderes mundiales, no se lo van a creer. No sé por qué, porque después me los traigo yo, que soy un español en Estados Unidos, y ahí sí que se lo creen, ¿no? Y se vuelven mucho más competitivos, y no sé si es porque están rodeados de muchas más empresas que lo han conseguido y de repente pasan a creérselo. Pero aquí en España, si le dices a alguien, vamos a cambiar el mundo, muchas veces te tachan de arrogante, ¿no? Y es un problema, ¿no? Casi tienes que ir diciéndoles, bueno, vamos a ser los mejores de España, no los mejores del mundo, porque si no, no es un problema. Lo de aquí en España, si eres muy ambicioso, muchas veces te tachan de arrogantes. Pero bueno, igual que hay gente buena en los deportes, en las artes, en la cultura, también hay gente muy, muy buena a nivel tecnológico y, como os comentaba, o sea, los mejores del mundo, no los mejores de España. Un pequeño comentario rápido. Bueno, nosotros tenemos más del 50% de nuestros ingenieros son españoles. De hecho, nosotros hemos apoyado el programa Jóvenes con Futuro. O sea, en vez de que pues, licenciados pues, les metan en un sales center o lo que sea, pues nos los llevamos ahí a la oficina de Nueva York y ahí están pues haciendo sus cosas. Lo que me gusta del ingeniero español es que tiene mucha hambre de éxito y de trabajar duro. Y la diferencia que yo veo con el ingeniero de allí, de Nueva York especialmente, donde la tasa de desempleo de ingenieros está en el 3%. O sea, te estás peleando con el Facebook o con el Google cuando le están pagando al recién licenciado más de $200.000. O sea, como startup, ¿cómo puedes tú afrontar eso? O sea, que estás literalmente lidiando con divas. O sea, yo, por ejemplo, cuando estamos haciendo el recruiting, pues de repente hay gente que te dice, oye, hay vacaciones ilimitadas. O sea, y es algo que es normal que te pregunten eso los ingenieros. O sea, aquí, pues, oye, te dicen eso y dices, pero está chalado, ¿no? Entonces, sí que a mí los ingenieros españoles me encantan y yo creo que hay un grandísimo potencial de estos profesionales que tenemos, obviamente, ¿no? Nosotros, Jorge, que realmente extraer ese talento, ¿no? Sí, yo creo, por mi experiencia también como venture capitalist, es que hay una diferencia, por ejemplo, entre España y Silicon Valley. Yo menciono Silicon Valley, que es lo que conozco mejor, que en Silicon Valley hay tal competencia entre las empresas por atraer talento que hay una gran movilidad, hay una gran rotación, con lo cual está constantemente la necesidad de sustituir y contratar ingenieros. Aquí en España, desgraciadamente, hay muchos ingenieros y hay poca actividad en este sector, pues los ingenieros tienen mucha más lealtad a la empresa en la que están trabajando. Hay mucha menos movilidad laboral. Y después el coste, por supuesto, que es lo que mencionaba antes. Y de hecho, la experiencia que tenemos en mi fondo es que las empresas que hemos trasladado a Estados Unidos y cuando las hemos vendido, o cuando han entrado otros fondos, el centro de desarrollo de software se queda en España. Es decir, los ingenieros, 50, 60, 80 ingenieros siguen estando en Madrid, en Granada, en Zaragoza. Pero los inversores americanos, los fondos de riesgo, se dan cuenta de que efectivamente los ingenieros españoles son de alta calidad y que efectivamente cuestan un 20 o un 25% de lo que cuestan en Silicon Valley.
La última pregunta ya para terminar, porque Alicia me quería dar un toque y se ha dado un golpe ella, más que dármelo a mí, se lo ha dado ella contra la tarima. Hay un tema que es nuevo en España, que es la aplicación del Exit Tax desde el 1 de enero de este año, es decir, la reforma del IRPF, por el cual cualquier residente en España que traslada su residencia fuera de España tiene que pagar impuestos de renta de las personas físicas por las plusvalías latentes que tengan los activos que son de su patrimonio. ¿Eso qué quiere decir? En un emprendedor tecnológico, por ejemplo, tiene una empresa que en la ronda de financiación que haya podido realizar en España, la compañía tiene un valor de 10 millones de euros y supongamos que tiene un 50%, tiene 5 millones de euros de patrimonio, pero que es un patrimonio o un activo que puede valer 5 o puede, a lo mejor en su caso, llegar a valer 50 o puede no valer nada, porque muchas de las empresas tecnológicas, al final, desgraciadamente, bueno, ese es el riesgo de estas empresas, acaban en nada. Yo creo que eso es un obstáculo para los emprendedores españoles. En el caso de Adara, del fondo que presido, tenemos algún caso, como es conocido de Lion Volt, de Julio Casal, que es una empresa donde ya han invertido 70 millones de dólares fondos americanos en Silicon Valley, como Kleiner Perkins y como Intercapital, que si hubiera existido esta norma hace 4 años, no hubiera podido irse a Estados Unidos y hacer que la compañía haya crecido como ha crecido. ¿Por qué? Porque en España los fondos de capital riesgo no estamos en condiciones de afrontar rondas C, D, E con decenas de millones de dólares para que las compañías como esta, que tiene capacidad de llegar a ser la primera que sea un unicorn, de más de 1.000 millones de dólares de valor en el IPO o en la venta. Vosotros no habéis tenido ese problema, porque os habéis ido antes, os habéis establecido allí, pero ¿creéis que es un problema en el futuro? Bueno, Jorge, tú primero, yo voy después. Por edad también. Yo no voy a criticar las leyes y no soy quien para criticarlo, pero a mí me gusta el modelo de Singapur, que es un sitio donde se está llenando de emprendedores porque están dando unas facilidades, para emprendedores como yo, que hasta lo estamos considerando, porque tenemos exención fiscal durante más de 8 años. Entonces, cuando un territorio quiere atraer capital innovador, emprendedor, ingeniería, innovación y riqueza, pues tienes que atraer en vez de expeler, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de reglas no atraen, y si no atraen, pues habría que revisarlas, ¿no? Esa es un poco mi opinión. Me gusta más el modelo de Singapur. Pues yo voy a ser menos diplomático que Jorge, y yo creo que es un gravísimo error, porque al final, oye, le estás pegando un sablazo al emprendedor en algo ficticio, porque al final, oye, sí, valoración de 20 millones, pero eso es en papel, ¿no? O sea que al final lo que se está incentivando es que emprendedores españoles pues que lo vean y que digan, oye, pues yo me voy a Estados Unidos a montar la startup. Entonces el problema que tienes es que al final, cuando hay un exit, pues oye, el dinero se queda fuera y el dinero no viene aquí a España pues a incentivar un poco la economía y oye, esta gente, por ejemplo, los ingenieros que tú comentabas que se llevaron más de 1 millón, pues ellos podrían haber estado en España invirtiendo en otras startups con inversores angel. Y eso es desafortunadamente pues lo que nos estamos encontrando a día de hoy en el panorama español. Sí. Además, un ecosistema no se crea de un día para otro, ¿no? Al final lo que tienes que hacer es atraer emprendedores y talento para que se queden en una ciudad o en un país, porque se unen a una startup. Bueno, primero tienes el emprendedor, contrata gente y después cuando hay un éxito y toda la gente pues le ha ido bien, pues después montan otra empresa. Y lo más normal es que la gente, si ha pasado 4 años en un lugar, pues muchos de ellos se han casado, tienen hijos, se han comprado una casa y ya no se cambian de ciudad, ¿no? Ya se quedan ahí. En nuestro caso en Nueva York, pues más de la mitad de la gente que habíamos contratado, unos venían de Sudáfrica, otros de Argentina, otros de Singapur, otros de India, y se quedaron allí en Nueva York. Y por eso venía Bloomberg, el alcalde, decía, mira, venid aquí, porque estos después se quedan aquí. Y es atraer talento de calidad y desarrollar la ciudad, ¿no? El capital humano, que es lo más importante para el desarrollo de cualquier ciudad del mundo. En el caso de Pixable, pues 3 de los empleados ya tienen sus propias empresas con financiación y ya tienen cada uno pues 10, 12 empleados, ¿no? Y se han quedado allí en Nueva York siendo de otros lugares, ¿no? Entonces, si no haces políticas que atraigan más emprendedores y lo hagan fácil a los emprendedores irse a esa ciudad, pues al final se van a ir a otra, como a Singapur o a Chile o a Dubái, que son ciudades donde, bueno, primero son cosmopolitas, puedes atraer talento de cualquier lugar del mundo, pero después te lo pone muy fácil a la hora de emprender. Y hay modelos que funcionan muy bien, no sé por qué hay que reinventar la rueda, ¿no? O sea, si
el modelo americano funciona, ¿por qué no copiar los planes de stock options, los planes de impositivos y fiscales, los planes de cómo registrar empresas online, cómo hacer los documentos en inglés, aunque tu idioma oficial no sea el inglés? O sea, hay muchísimas cosas que no sé por qué en España no se cambian o se intenta innovar en temas que ya están funcionando muy bien en otro país y se podría copiar. Yo iría un pelín más allá, Jesús, si me permites. Ya no solo el riesgo de perder a los emprendedores españoles, que eso es importante. El riesgo, esta ley lo que está permitiendo es que esos empresarios españoles se vayan a Estados Unidos. Pero olvídate del riesgo de ese empresario, es la inversión extranjera que venga a España. Es decir, si tú no consigues que haya empresarios que empiezan negocios aquí en España porque les estás incentivando a irse, ¿cómo vas a poder atraer capital externo? Esa es una de las preguntas que deberíamos hacernos. Sí, las barreras de salida funcionan como barreras de entrada. Es decir, aquí habría la posibilidad de que tenemos 3 de las mejores escuelas de negocio del mundo, donde el 80-85% son estudiantes extranjeros, que muchos de ellos, hay muchos que se van quedando aquí y están desarrollando sus proyectos en España, porque han encontrado que se vive bien en España, que hay un cierto ecosistema. La verdad es que desde hace 10 años el ecosistema para este tipo de empresas se ha desarrollado notablemente, hay muchos más business angels, la actividad de los venture capital va creciendo, el fondico está ayudando también, etcétera, pero después la regulación hace, como en este caso, que desincentiva. Es decir, que un estudiante extranjero que acabe su MBA aquí en España, al ver esta norma, pues dice, bueno, si algún día yo desarrollo aquí algo y me quiero ir dentro de 5 o 10 años a mi país de origen, me van a gravar con un impuesto que a lo mejor son unas probabilidades ficticias, latentes, pero que se puedan producir o no. O sea que al final hemos llegado a la conclusión de que hay muchos aspectos regulatorios en España que mejorar para que se puedan desarrollar este tipo de empresas. Pero Jesús, déjame añadir una nota positiva, porque parece que muchos de los temas que estamos tratando son negativos, pero como has empezado todo el panel diciendo que hace 5 años esto no lo podríamos casi ver, ¿no? Ahora mismo hay una actividad en el sector tecnológico aquí en España que no existía hace 5 o 10 años, ¿no? O sea, Jorge Mata hace 15 años era el único o uno de los 5 únicos emprendedores que había en España, pero no había ni aceleradoras, ni inversores, ni firmas de derecho, de abogados, como Cuatro Casas, que apoyan a los emprendedores y se lo hacen fácil sin tener que pagar los sueldos que pagan las grandes corporaciones a los abogados prestigiosos. Y esto no existía ni siquiera hace 5 años, ¿no? Y están saliendo empresas valoradas en 100, 200, 300 millones y muchas de ellas, decenas, ¿no? Tanto en Valencia, Bilbao, Barcelona, Madrid. Y hay una fiebre, hay mucha gente que dice que es demasiado la fiebre esta que hay del entrepreneurship, pero que va, o sea, comparado con Estados Unidos, en Estados Unidos toda la gente habla de montar empresas y todos los jóvenes quieren ser emprendedores, ¿no? Entonces, yo creo que estamos yendo por el buen camino, lo que pasa es que hay muchas cosas para cambiar porque de donde veníamos a donde estamos, pues ha hecho un salto muy grande y todavía hay mucho por hacer. Efectivamente, hay mucho más emprendedor tecnológico en estos últimos años. Quizá la crisis también ha ayudado a que muchos que a lo mejor no pensaban emprender y les ha forzado un poco la vida a eso, pero y se nota que hay mucho más, es decir, bueno, en nuestro fondo, mucho más proyectos y de calidad, que es lo importante. Con lo cual, yo creo que efectivamente hay que dar una nota optimista y eso es lo único que tenemos que seguir machacando para ver si conseguimos que las administraciones públicas pues faciliten el desarrollo de estas actividades haciendo una regulación que sea más flexible, más abierta, más del estilo de la que vosotros estáis disfrutando en Nueva York. Bueno, nada más, muchas gracias a vosotros y a ustedes por la paciencia, porque a lo mejor nos hemos pasado unos minutos. Muchas gracias.